Hola amigos. Para hablar de lo que ocurre hoy en Venezuela, tengo que empezar por una noticia de Arabia Saudita, que hemos conocido hace 2 días. Esta es la noticia. Cadáveres chiíes están esparcidos por calles de Al-Awamiyya. Desde Al-Awamiyya reportan la muerte de al menos 25 personas en bombardeos y ataques efectuados por francotiradores de Arabia Saudí. La ciudad saudí de Al-Awamiyya, que se encuentra en la provincia oriental de Al-Qatif, y es de mayoría chií, lleva 3 meses asediada por las fuerzas de seguridad del país, informó el sábado el diario británico, The Independent. Desde entonces, la situación en la urbe se ha deteriorado drásticamente. La población local reporta que al menos 25 personas fallecieron en bombardeos y ataques efectuados por francotiradores y fuerzas saudíes. De acuerdo con el rotativo inglés, es difícil comprobar los datos que llegan desde Al-Awamiyya, pues RIA no permite que los medios occidentales se muevan en el área sin el acompañamiento de los funcionarios gubernamentales. Las personas tienen tanto miedo que a veces los cuerpos se quedan en las calles durante varios días, confesó un activista de la ciudad, que actualmente reside en Estados Unidos. Al-Saud utiliza tácticas israelíes. Demuele casas chiíes con bulldózeres, igual que hace Israel con los palestinos. Los bulldózeres de Arabia Saudí han destruido prácticamente las zonas residenciales de la región chií de Al-Awamiyya, de la provincia oriental del Reino Árabe. Y su único delito es que se manifiestan pacíficamente contra el régimen, donde se ha llegado a condenar a muerte a un joven, por el solo hecho de ayudar a manifestantes heridos. ¿A qué viene esto a cuento si el vídeo trata de Venezuela? Esto viene a cuento, porque si en vez de ocurrir en Arabia Saudita, estuviese ocurriendo en Venezuela, toda la prensa del fascismo internacional abriría noticias espectaculares sobre la dictadura de Nicolás Maduro, pedirían la intervención urgente de la OTAN, de Estados Unidos y del copón de la baraja para derrocar al régimen bolivariano. Pero no. Aquí en España, por ejemplo, nadie habla de Arabia Saudita, más que como una gran fuente de negocios para el empresariado, que nos avergüenza a todos los españoles con un mínimo de dignidad. Esto es tan indignante, que la mala leche les sube aún hasta la cabeza, con el peligro de que la indignación nos produzca un ictus de la leche. Porque ver a todos los sátrapas a sueldo del imperio despotricando del régimen bolivariano, en todos los foros donde les pongan un micrófono delante, ya da asco. Creo que no tengo que decirles a quiénes me refiero, incluidos exmandatarios, de todo tipo de pelaje. Lo dicho. Vomitivo. Por lo tanto, si lo trasladamos a Venezuela, significa que todos los topicazos y las mentiras que la extrema derecha internacional orquestados por Falsimedia al servicio del neoliberalismo, están vertiendo sobre la revolución bolivariana puede ser rebatido simplemente negándolo, pero con una particularidad, y es que al negarlo no se está incurriendo en falsedad, ya que la historia de Venezuela está ahí, y ya estaba escrita. Lo que ocurre que cuando no existía Internet, Falsimedia era el rey del mambo. Porque si yo digo ahora que la capital de Venezuela es Madrid, ¿quién me puede rebatir? Yo casi a diario cuando doy un repaso a la prensa, tengo que correr al móvil rápidamente para que me dé las coordenadas de mi ubicación. Suelo exclamar. Coño. Pero si estoy en España. ¿De qué hablan aquí los medios de comunicación? Solo de que hay que derrocar a Nicolás Maduro. Increíble pero cierto. Por lo tanto se impone lanzarles a la cara las verdades del barquero, que yo creo que a los fascistas, la verdad les produce el mismo efecto que a los vampiros los ajos. Así que vamos a dar un repaso a la historia reciente de Venezuela. Antes de la llegada del comandante Chávez al poder, Venezuela figuraba con un índice de desigualdad según el coeficiente Gini, que oscila entre el 0. Perfecta igualdad, y el 1. Máxima desigualdad. En ese sentido, el índice de Venezuela antes de Chávez era de 0,49 en 1998, mientras que en 2011 ya era 10 décimas menor, del 0,39, según el Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos. Por comparar, en 2011, el coeficiente de Brasil, uno de los países más emergentes del mundo, era del 0,52. O el de la España de Rajoy, que en 2013 era del 0,355, no tan lejos del venezolano, que pasó con Chávez a ser el país de Sudamérica con menos desigualdad social. Hay que recordar que Venezuela posee el 17,9% de las reservas mundiales de petróleo, equivalentes a 296.500 millones de barriles, frente a los 265.400 millones de Arabia Saudí, según un informe de la British Petroleum.
y que en la época del gobierno chavista permitió que esa riqueza llegara a las clases populares, consiguiendo que el socialismo del siglo XXI dedicara los enormes ingresos logrados por la venta de crudo a financiar programas sociales, sanitarios y educativos. Llevó a los pobres al centro de la agenda política, hasta el punto de que ya no parece posible un programa electoral sin la justicia social como base de los programas políticos. Durante su mandato, Chávez sacó de la pobreza a millones de venezolanos, que se convirtieron en el corazón de la revolución bolivariana. En concreto, el mandatario logró reducir la pobreza del país a la mitad, del 62,1% de 2003 al 31,9% de 2011, según los últimos datos del Banco Mundial. El Banco Mundial indica asimismo que el gobierno de Chávez erradicó prácticamente la desnutrición, al defender el porcentaje de venezolanos sin la alimentación mínima del 16% del año 2000 al 5% de 2011, es decir, al mismo nivel que otros países como España, Alemania y Estados Unidos. En sanidad hay que destacar que el gasto per cápita aumentó exponencialmente, de los $176 de 1998, pasó a $663 en 2012, según las mismas fuentes. Y en educación, la UNESCO ha declarado al país como libre de analfabetismo al caer la tasa del 9,1% al 4,9%. En cuanto a los datos macroeconómicos, el paro descendió del 14,5% de 1999 al 7,6% de 2011, en el año 2016 era del 7,3%. ¿Qué pueden hablar los políticos españoles de Venezuela, si España tiene un paro endémico de más del 20%? Pero sigamos con Venezuela. La economía venezolana creció un 42,5% de 2000 a 2011 y el PIB per cápita ascendió un 10,5% de 1998 a 2011. En contraste con esos datos, la inflación, aunque ligeramente inferior a la que heredó, se mantiene aún como una de las más altas del mundo. El presidente venezolano creó nuevos programas de salud, alimentos baratos y subsidiados y educación para los más pobres. Además, recortó las salvajes desigualdades sociales de un país rico que antes de la llegada de Chávez estaba lleno de pobres. Venezuela es el país con menor desigualdad y con la distribución de la riqueza más justa de América Latina, según el coeficiente Gini, índice internacionalmente aceptado para medir la diferencia de ingresos entre ricos y pobres. Los mayores logros del mandatario Hugo Chávez en sus 14 años de gobierno llevando las riendas de Venezuela han llegado, en los ámbitos de la lucha contra la pobreza y en educación, sanidad y derechos sociales, aunque, por contra, no supo dar respuesta a otros problemas, como la criminalidad en las calles y la corrupción. Pero aquí habría que preguntarse por qué. Y yo creo que es debido a que todo régimen socialista no se puede desarrollar en plenitud, porque tienen que gastar casi todas las energías y recursos en defenderse de los ataques del capitalismo internacional, que no repara en medios para buscar mercenarios que intenten derrocarles. La feroz polarización que sufre Venezuela no es más que la consecuencia de que las clases poderosas nunca le perdonarán a la revolución bolivariana que los relegara a la categoría de clase pudiente creadora de la pobreza en Venezuela. Y ya en una reunión con empresarios y élites económicas, Chávez proclamó con orgullo que ser rico es malo, e inhumano, y que lucharía con todas sus fuerzas contra la desigualdad. Por eso se la tuvieron jurada lo mismo que ahora a Nicolás Maduro. Y lo que hoy ocurre en Venezuela no es más que el capitalismo internacional no puede soportar que las riquezas de los pueblos recaigan sobre las clases populares, y echando la vista atrás se puede observar que el estallido social contra Carlos Andrés Pérez, que provocó el Caracazo de 1989, lo quieren emular ahora con un estallido de las élites contra el socialismo del siglo XXI. Y es bueno recordarle a los políticos socialistas españoles, lo de socialistas lo entrecomillo, que después de la violenta represión del Estado venezolano que costó la vida de al menos 3.000 personas en febrero de 1989 en Caracas, el entonces presidente del gobierno español, Felipe González, otro socialdemócrata converso al neoliberalismo, llamó por teléfono a su par en Venezuela, Carlos Andrés Pérez, para ofrecerle $600 millones para ayudarle en esos críticos momentos, según reseña una nota del diario español El País del 2 de marzo de ese mismo año. Ese día, dos notas de ese mismo diario describen la situación en Caracas luego de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado para terminar con la revuelta popular, que se levantó contra las medidas económicas de hambre que Pérez impuso como parte de las recetas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Y, casualidades del corporativismo neoliberal e internacional. Carlos Andrés no fue condenado por el Caracazo, sino por corrupción.
El partido político Acción Democrática decidió expulsar de sus filas al expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, quien fue condenado a 2 años y 4 meses de arresto por malversación de fondos públicos. Y ahora retomamos la actualidad. ¿Se imaginan ustedes que ante las agresiones que está sufriendo el gobierno de Nicolás Maduro, por parte de la ultraderecha internacional, hubiese provocado una represión con resultado de la muerte de 3.000 personas como ocurrió en el Caracazo? Hagan ustedes un pequeño ejercicio de imaginación. Por lo tanto, no se puede desligar la historia real de Venezuela para fumarnos la película que les interesa a los sátrapas del capitalismo. Aunque vuelvo a decirlo, la verdad es para la ultraderecha, como los ajos para los vampiros. Y lo que está ocurriendo en Venezuela, como ya dije en el video anterior, es lucha de clases, ni más ni menos. Y hablando sobre la verdad, ya les sonará una frase que viene a decir: solo la verdad nos hará libres. Reciban un saludo.